tardes a todos y a todas las que estáis hoy aquí acompañándonos y a los medios de comunicación, por supuesto, que nos ayudan a difundir todas las cosas que hacemos, y en este caso, pues para que no quede, para aquellas personas que no hayan podido venir hoy, que la puedan disfrutar esta conferencia que hoy pues nos va a traer David Florido del Corral, que es profesor de Antropología de Sevilla. Y bueno, la verdad que llevamos 16 años haciendo el ciclo de los martes culturales. Es una de las apuestas de la Delegación de Cultura que bueno, hemos ido ampliando desde... Al principio empezó menos tiempo durante el verano y ahora ya pues estamos desde junio hasta septiembre. La verdad que es una satisfacción muy grande que siempre haya gente que esté dispuesto a trabajar, a traernos cultura. Muchos de ellos son vivencias de nuestro propio pueblo, que algunos desconocemos, otros son curiosidades, otras son parte de la cultura de nuestro entorno, y la verdad que agradecemos, ¿no?, que todos los conferenciantes que vienen de forma voluntaria y de forma altruista, y eso no es fácil, conseguir 16 años de tanta gente buena, de tantos conferenciantes, profesores, catedráticos, historiadores que pasan por aquí martes tras martes durante todos los veranos, y al público casi todos, muchos sois de los que frecuentáis estos asientos cada martes para disfrutar de las conferencias que nos traen, y eso bueno, pues también pone en valor el trabajo que se hace. Creo que hay que felicitar a los técnicos del área de cultura por año tras año trabajarlo, no dejarlo caer, esta apuesta tan importante. Te felicito, Francis, porque no es fácil encontrar a tanta gente para rellenar los martes culturales durante todo un verano entero, y mucho menos durante 16 años. Es importante que también se ponga en valor el trabajo que se hace por parte de los técnicos del área de cultura. Y bueno, pues ahora Francis nos va a hablar un poco de la vida de David. Y bueno, desearte mucha suerte, agradecerte que estés aquí, y a todos los que estamos aquí pues que disfrutemos de la conferencia que nos va a traer, y al terminar su exposición pues se abrirá un turno de debate por si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que quiera hacer, pues me imagino que estarás encantado de resolverla, y sobre todo pues es gratificante, ¿no?, que te escuchen, que tengan dudas y que te hagan preguntas sobre algo que les haya quedado por curiosidad, saber ampliar esa información. Muchas gracias, Ana. Bienvenido, profesor David Florido del Corral. Pertenece al Departamento de Antropología Social de la Universidad de Sevilla, del que ha sido su director entre 2017 y 2021. Estudió Historia Antigua primero y Antropología después, lo que le valió el Premio Nacional de Terminación de Estudios en 1996. En la actualidad es coordinador del Grupo de Investigación para el Estudio de las Identidades Socioculturales en Andalucía y coordinador de la Red de Antropología Ambiental. Leyó su tesis doctoral en 2002 sobre la actividad pesquera en los municipios de Barbate y Conil de la Frontera, con la que obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado y el Premio Memorial Blas Infante en el 2002. Desde entonces ha trabajado en la pesca como principal línea de investigación. Pesquerías artesanales, gobernanza y patrimonio pesquero son sus principales áreas de trabajo. Ha escrito 7 monografías, más de 70 publicaciones entre artículos de revistas científicas y capítulos de libros, participando en más de 50 congresos y reuniones científicas. En los últimos años colabora con los grupos de trabajo y ONGs para promover otras formas de gobernar la pesca mediante modos sostenibles de pesca y con la participación de organizaciones pesqueras en su definición, junto con biólogos, geógrafos y economistas. Por tanto, la dimensión aplicada y la interdisciplinariedad es uno de los elementos más destacados de su actividad académica. Enhorabuena por tu trayectoria, por tu currículum, David, tan joven. Y nada, estamos deseando de que compartas con nosotros tanto tiempo de investigación y
y tanto trabajo que te habrá llevado llegar a estas conclusiones que vamos a disfrutar ahora. Muchas gracias. Bueno, pues antes de darte la palabra, David, nosotros desde el área de cultura, desde el taller de artes plásticas, siempre hacemos un detalle. Este año, bueno, pues el detalle por tu colaboración y por tu participación en este ciclo de martes culturales es un recuerdo muy isleño. Y bueno, pues este creo que va a ser mi último martes cultural de un ciclo que acaba también en mi etapa política. Y bueno, a mí me gusta personalmente bajarme para disfrutar sobre todo cuando hay proyecciones, porque no se ve igual desde aquí que desde ahí abajo. Entonces ya ahora te vamos a dejar solo aquí en la mesa, ¿vale? Para disfrutar de tu conferencia y espero que eso es lo que consiga, que nos hagas disfrutar a todo el mundo y que nos cree el gusanillo de hacerte muchas preguntas al final. Y muchísimas gracias por estar aquí. Bien, pues buenas tardes a todos, muchas gracias en primer lugar por su asistencia. Por supuesto, agradecer al Ayuntamiento de Isla Cristina que me haya invitado al lanzamiento de este ciclo de conferencias y bueno, que he tenido la oportunidad de consultar el programa y veo que hay una programación bastante atractiva y variada. Yo celebro bastante que en los entornos locales, en las ciudades, pues se hagan este tipo de programaciones que siempre sirven para que la población local vaya tomando conciencia, tomando ideas acerca de qué son, cuáles pueden ser sus horizontes de futuro, que piensen acerca de elementos que han constituido su pasado. Por lo tanto, me encuentro a gusto. Decía Ana que nosotros venimos aquí altruistamente. Bien, yo lo miro desde otro punto de vista. Yo me siento en deuda. Me siento en deuda con Isla Cristina, en primer lugar porque es un centro clave de la actividad marítima, pesquera, a la cual yo me vengo dedicando hace ya mucho tiempo, como acabáis de escuchar. Pero además me siento en deuda también con algunas personas en concreto. Aquí hay varias personas con las que he colaborado. Y bueno, siempre han tenido hacia mí una actitud absolutamente de compromiso, de apertura, de contribución, que me han enriquecido desde el punto de vista académico y personal, y por lo tanto para mí no es ningún esfuerzo venir aquí, sino todo lo contrario, un placer. Bien, como veis en el título, entre Isla Cristina como entorno portuario, entre la cultura y el patrimonio marítimo pesquero, de lo que se trata es de hacer una reflexión a partir de dos conceptos básicos, cultura y patrimonio. En el sumario, en la presentación, pues voy a hacer una distinción terminológica para que entendamos que desde el punto de vista de la antropología, como campo específico de conocimiento, se establece esta diferenciación para comprender que una cosa es cuando los barcos forman parte de la vida de los puertos y son los artefactos que llevan a la gente a pescar, y en los barcos y otras muchas más cosas, constituyendo una cultura material y una cultura inmaterial, todos esos conocimientos necesarios para poner en marcha esos artefactos. Y otra cosa es el patrimonio, que es cuando ese barco se convierte en objeto de reflexión, en objeto estético, en objeto de crear algún tipo de idea, de discurso. Sobre esta cuestión voy a dedicarle unos primeros minutos en la intervención. Después voy a hablar de Isla Cristina, de su singularidad. No voy a profundizar mucho en esto. Aquí hay gente que conoce mejor que yo la singularidad de Isla Cristina, pero yo sí quiero subrayar algunos aspectos que me parecen interesantes para que hagamos una reflexión colectiva acerca de este lugar, en este rinconcito de la Andalucía atlántica y de la Andalucía costera en particular,
Y finalmente, antes de unas últimas reflexiones finales, pues voy a poner algunos ejemplos. Ya veremos si puedo exponer con detalle todos o solamente me detendré en algunos ejemplos de patrimonialización, de estrategias, de iniciativas, de actividades de patrimonialización que se han hecho en otros puntos. Bueno, con la intención de que si a alguien le sirven si pueden captar ideas similares y piensan que aquí se podrían poner en marcha iniciativas de ese tipo, pues bienvenido sea, ¿no? Y también para poner de manifiesto que la patrimonialización del mundo del mar y de la pesca pues es un campo de trabajo que se está construyendo y que cada vez está adquiriendo una mayor importancia, no solamente en Andalucía, sino también en otros lugares. Bien, vamos a esta distinción. Yo, y en mis clases hago insistencia en esto, me gusta diferenciar la tradición y la cultura del patrimonio en el sentido siguiente. La tradición y la cultura son aquellos elementos que nos organizan la vida, que nos dan sentido, que nos ayudan a subsistir, que nos permiten mantener relaciones entre nosotros, que nos organizan políticamente, que nos permiten tener relaciones con lo sobrenatural, cuando se da el caso. Es decir, aquello que impregna toda nuestra vida, toda nuestra experiencia. Y el patrimonio sería la recreación que de determinados ámbitos, normalmente por parte de especialistas o por parte de actores con una intención distinta, se hace a partir de una selección de una serie de elementos culturales para distintos objetivos. La patrimonialización se puede hacer para promover una marca de pescado o para promover una identidad social vinculada a un municipio. Pues aquí en Isla Cristina se promueve mucho la identidad de la pesca y la identidad siempre se hace instrumentalizadamente para conseguir determinados objetivos, ¿no? Vamos a poner ahora algún ejemplo. Si veis en esta imagen de la fábrica Miravent, que es el contenedor dentro del cual hoy estamos, en el momento, no quiero decir que sea ese momento justo, ¿no?, pero esta fotografía representa el momento en el que la fábrica Miravent era un artefacto arquitectónico que formaba parte de la industria conservera de Isla Cristina y, por tanto, albergaba una serie de maquinaria, albergaba unas formas de trabajo, unos conocimientos, unas relaciones sociales. Era cultura. La fábrica Miravent era cultura. A partir de la conversión de la fábrica Miravent en el centro Garum, que es esta otra imagen, una vez que se lleva a cabo su remoción, pues se crea un artefacto distinto, a pesar de que se conserve su fachada, y incluso aunque hubieran conservado muchos más de sus elementos constituyentes desde el punto de vista arquitectónico, puesto que la funcionalidad que tiene el centro Garum es diferente, tiene un programa de actuación, tiene una serie de objetivos estratégicos, pues el Garum como artefacto se convierte en una herramienta de patrimonio, de procesos de patrimonialización. Lo podemos ver aquí en el caso de la zona de Bajo Guía en Sanlúcar de Barrameda, lo que era un espacio donde estaba pleno de vida, abigarrado de gente entrando y saliendo en la costa para todo el tráfico marítimo pesquero, pues se ha convertido hoy en un espacio multifuncional, muy dedicado sobre todo a la restauración, pero todavía conserva elementos que tienen que ver con la actividad cultural marinera. Está allí la ermita de la Virgen del Carmen, hay un espacio donde los marineros se reúnen, en fin, que todavía conserva todo esto. Esta fotografía, estas imágenes las utilizo, por tanto, para crear esta idea de cómo la cultura se puede convertir en patrimonio. No quiere decir que lo sustituya, quiere decir simplemente que complementariamente se agregan nuevos actores, nuevos artefactos, nuevos significados, etc. Y esto se hace no por casualidad, esto se hace en un nuevo entorno, en un nuevo marco político, en una nueva situación. En esa nueva situación hay estos tres elementos que ves ahí.
por una parte, el encuadramiento de España dentro de la Unión Europea y la puesta al servicio de muchas de las líneas de política económica de la Unión Europea al servicio de los objetivos europeos, y en el caso de la pesca esto significó pues una reducción significativa de la actividad y generó una crisis entendida en sentido de una transformación que se puede medir en descenso del número de barcos, del número de tripulantes, en una reorientación de la actividad en los espacios litorales, y la Cristina podría ser un ejemplo, desde actividades productivas a actividades terciarias, y este es el otro elemento que ves ahí, la terciarización de la economía, porque, aquí se puede plantear qué capacidad tienen estas grandes organizaciones políticas internacionales o supranacionales para promover qué dinámicas económicas, y lo que genera hoy más dinero pues son estas actividades vinculadas al turismo, a la construcción litoral, a todos los servicios turísticos, etcétera, ¿no? Este es el marco que nos ayuda a entender por qué la cultura que había construido y generado un paisaje, una forma de vida que todos tenemos más o menos identificado en la cabeza como en la Cristina, pues deja de tener espacio de desahogo, espacio de desarrollo. Y entonces la pesca se convierte en un problema, en un sector crítico, ¿no? Por supuesto, hay muchos otros factores que no voy a entrar en ellos para entender estos procesos de crisis. Pero en definitiva, y ya termino esta primera parte, lo que yo quiero subrayar es cómo de los elementos que constituye la cultura, en este caso de la cultura del mar, de la cultura marítima en Isla Cristina, se pasa progresivamente a través de una serie de dinámicas, de iniciativas y en un nuevo marco a un proceso de patrimonio o de patrimonialización. Utilizo la palabra patrimonialización porque a través de ella pongo el acento en que es un proceso activo, que está cambiando permanentemente, en el que intervienen nuevos actores con nuevas intenciones, pueden ser, ya lo dije antes, ¿no?, intenciones políticas, pueden ser intenciones económicas, pueden ser también fruto de este marco de crisis. Puede haber grupos ciudadanos, personas que entienden que es necesario reivindicar con una idea de resistencia cuáles son los elementos de identidad que han construido y que le han dado ese núcleo histórico y cultural a los que consideran que es su ser, ¿no?, su identidad colectiva. Por lo tanto, hay también estos objetivos sociales, y creo además que la Cristina es un muy buen ejemplo de esto, porque hay movimiento social, personas que remueven bastante esta patrimonialización. Esto se hace en un nuevo marco que podríamos denominar en el ámbito de la economía, se le llama el postproductivismo. Es decir, ya no interesan tanto las actividades directamente productivas, sino interesan las actividades terciarias, como decía antes, ¿no? Ese proceso de patrimonialización es lo que quiero subrayar, que genera nuevos actores, nuevos usos, nuevos significados, que una vez que se ponen en marcha pueden tener un efecto sobre la cultura. En el campo de la pesca se ve muy claro. Hay veces que el desarrollo de exceso de actividad patrimonializadora vinculada al turismo pues entra en contradicción con los espacios pesqueros y con las actividades pesqueras. Esto puede suceder y de hecho hay bastantes ejemplos de esta situación, ¿no? En definitiva, lo que me gustaría que se les quedara en la cabeza para que después comprendan un poco todo el desarrollo que viene a continuación es que el patrimonio no es cultura. O dicho de otra manera, la cultura no es lo mismo que el patrimonio, si bien efectivamente el patrimonio está construido a partir de la cultura. La cultura es la materia prima a partir de la cual se va construyendo el patrimonio. El patrimonio, y esto sí me encantaría que se fueran de aquí con esta idea, no es una mirada retrospectiva hacia el pasado, sino es el modo como desde el presente tanto actores sociales de cualquier tipo, agentes políticos, académicos, investigadores, etcétera, interpretan elementos del pasado, algunos elementos del pasado, y pensando sobre todo en proyección de futuro, en horizonte de futuro. Y esto se hace a través de un proceso continuo que muchas veces genera activación, también desactivación,
Desactivación quiere decir que es como la memoria personal nuestra, de toda nuestra trayectoria, no traemos al presente y no nos definimos a partir de todas nuestras experiencias, sino hacemos una selección de experiencias, gracias a Dios, si no sería insoportable la vida, ¿no? Pues con el patrimonio pasa lo mismo. Por ejemplo, si hacemos un repaso de los paneles que hay ahí fuera, de la muestra de cultura pesquera, pues hay un énfasis en rescatar determinados elementos y hay otros elementos que no están. Y eso es resultado de que efectivamente el proceso de patrimonialización se hace promoviendo determinados contenidos o significados y dejando en sombra otros. Normalmente los más conflictivos son los que se dejan en sombra, lo cual no está ni bien ni mal, depende de cómo se use eso, ¿no? Bien, una vez dicho esto, que espero que os haya quedado más o menos claro, vamos a entrar un poco en harina con Isla Cristina como lo que define un sistema local singular. Isla Cristina es singular por muchos aspectos y solamente la contemplación de este plano, de este mapa, nos da ya algunas pistas de esos aspectos. Es un espacio que sucesiones de generaciones de familias a través de trabajo sin descanso han ganado al mar, o han ganado al mar por una parte y a una zona intermareal muy compleja, muy complicada, que es toda la zona de marisma, los esteros, las rías, y esto es lo primero que me gustaría subrayar, la capacidad que ha tenido los predecesores en este entorno, no solamente Isla Cristina, sino en un entorno un poco más amplio. Han sido capaces de hacer esto y lo han hecho a través de una actividad que es siempre mirando al mar y frente a distintas dificultades políticas, dificultades administrativas, dificultades económicas. Después mencionaré algunas, aunque posiblemente ustedes ya las conozcan, por supuesto. Es singular porque en Andalucía, y ahora me restringo exclusivamente a Andalucía, hay muy pocas ejemplos de lo que los especialistas en geografía llaman un puerto-ciudad. ¿Qué quiere decir? Es imposible. Bueno, hoy en día ya sí podemos establecer toda esa parte más al este que se ha ganado la marisma, está un poco más desvinculada del núcleo original, pero originariamente era imposible distinguir la trama urbana que se iba construyendo de la actividad pesquera y de la actividad portuaria. Eso es un elemento, hay poco. Punta Umbría, en cierto modo, también tiene una parte de esto, Garrucha en Almería, pero yo creo que Isla Cristina es quien mejor cumple con esto, ¿no? El segundo elemento es que es un entorno natural que en principio se podría entender que es complejo, como decía antes, ese espacio marismeño, pero que se ha antropizado, que quiere decir, se ha ganado a través de actividades humanas distintas. Convertir una marisma en una zona de explotación salinera requiere mucho conocimiento, mucha experiencia, mucho trabajo, mucha dedicación. Aprovechamientos después más recientes acuícolas, la importancia de los marinos mareales. Bien, y lo cierto y verdad es que esta capacidad de conquistar o de apropiarse de ese entorno complejo, que es decir, de apropiarse del mar, que es una zona menos conocida, mucho más compleja, y sin embargo, pues todos los predecesores de aquí han sido capaces de hacerlo y de generar toda la economía a partir de ese conocimiento, de ese saber hacer, ¿no? Pues resulta que muchos de estos vínculos se han perdido. Es lo que llamamos obsolescencias, cosas que se han quedado ahí. Uno a veces pasea por zonas de marisma, no me refiero solo a Isla Cristina, y lo que ve es, bueno, ¿y esto qué es? ¿Para qué sirve? Se acumula residuos, se acumula basura, no se han mantenido las infraestructuras que hacen que las marismas cumplan una función ecológica clave, fundamental, de oxigenación. Eso se ha perdido. Entonces, cuando yo planteo en el título de la conferencia Entre la cultura y patrimonio, me gustaría lanzar preguntas del tipo: ¿sería posible recuperar algunos de estos artefactos, conocimientos, prácticas, saberes que consiguieron establecer esa vinculación entre el territorio humano y el territorio natural que se hacía humano como consecuencia de ese trabajo y de esas actividades? Y desde luego
el elemento clave es que la actividad pesquera es la fuente de casi todo lo que ha sucedido aquí durante su siglo de existencia, que no son muchos, pero sí han sido muy importantes, hasta el punto que hoy Isla Cristina es el puerto por importancia económica, por diversidad, pues diré alguna cuestión de esta, más importante que hay en Andalucía, ¿no? Pero al mismo tiempo que decimos esto, podemos decir que esa hiperespecialización, esto no solamente ocurre con la pesca, ocurre con cualquier actividad industrial, ocurre con la minería, por ejemplo, esa hiperespecialización en la pesca, cuando en el nuevo marco, a partir de los 80, la Unión Europea, las nuevas políticas, la terciarización de la economía, se queda, como decía antes, la pesca un poco asfixiada, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Y ahora todos estos edificios que constituyeron el orgullo del famoso oro azul y esa época dorada, ¿qué se hace con todo eso? Pues se generan esas obsolescencias, que son elementos que han perdido un tanto su función. Bueno, ¿esto se podría hacer algo con ello? Esa es otra pregunta, ¿no? ¿Es posible un restañamiento, una recuperación? No voy a decir de la Isla Cristina de los años 60, 50, 40 ni del siglo XIX, pero sí algunos de esos elementos que todavía están aquí en nuestro entorno y que prácticamente se han quedado como edificios mudos. Mudos incluso para la gente de aquí, que ya ha perdido la conexión de memoria. La memoria se pierde muy pronto, desgraciadamente, la memoria social. Habría que hacerlos hablar para que la gente supiera, bueno, ¿y esto de quién era? ¿Qué había detrás? ¿Qué actividades? Etcétera, ¿no? Estas son las cuestiones que me gustaría subrayar, ¿no? Tiene elementos de fortaleza. El sistema pesquero, digo, el más importante, tiene asociaciones de muchísima tradición, con un peso específico en Andalucía, digo, asociaciones pesqueras, exclusivamente. Tiene elementos de paisaje que ya tienen un proceso de patrimonialización incipiente. El ayuntamiento aquí yo creo que destaca en relación con otras corporaciones municipales del litoral andaluz. Para mí muy importante que hay un tejido social, como decía, que ya han puesto algunas, bueno, que ya llevan muchos años de actividad de recuperación, de historia, de memoria, y aquí hay personas que creo que no hay ni siquiera necesario señalarlas, que son protagonistas de esto que digo, ¿no? Tienen problemas también, pues la actividad pesquera es muy importante, pero se podría mejorar su gestión. Existe una degradación urbanística, nada más que darse una vuelta por este entorno inmediato para darse cuenta de ello. La coordinación entre Junta, Diputación, Ayuntamiento, el espacio europeo, así que, bueno, presta herramientas financieras, pues también se podría mejorar. Es decir, que no son todo cosas buenas, ¿no? Y ahí hay como dificultades para ver si se pueden generar nuevas actividades vinculadas al mar, pero que ya no tengan este sentido extractivo de cultura marítima, como explicaba antes, ¿no? Bien, hubo un intento de poner en marcha, y se puso en marcha, de hecho, un plan director de puertos en el gobierno 2014-2020, que tenía, entre otros objetivos, pues, bueno, a ver si éramos capaces de, en el nuevo marco de la política marítima europea, en el que se querían promover nuevas actividades vinculadas a la patrimonialización, vinculadas al turismo, a las nuevas tecnologías, esto que se llama la Europa Azul. Pues esto ya lleva una serie de años, más de 10, 12 años en funcionamiento. Y aquí un gobierno autonómico creó un plan director de puerto con una serie de objetivos, donde la transformación de la mejora ambiental de los puertos, la inclusión de nuevas actividades, romper las barreras entre el puerto y el entorno urbano, eran objetivos, ¿no? Yo participé, y después mostraré algún resultado de un proyecto de investigación, participé en el marco de este plan de puerto. Y de todas aquellas cosas que aprendí, lo podríamos subrayar o lo podríamos condensar en esto, es lo que yo llamo el círculo virtuoso de la patrimonialización de los puertos o el círculo virtuoso en los puertos como espacios patrimoniales. Por una parte tenemos que existe una fuerte memoria social, o por lo menos hay personas, instituciones que tienen y que han mantenido esta memoria social vinculada a la actividad de la pesca y a otras actividades auxiliares. Existe
una atención, un deseo de conocimiento por parte de gente que no es del mundo del mar. El mundo del mar llama mucho la atención, no solamente por el pescado, sino por todas estas actividades, conocimiento, todo esto que construye la cultura marítima, aunque esté en crisis. El sector pesquero estaba en crisis, y está. Los espacios portuarios, bueno, en el nuevo marco, pues se podían convertir en espacios con nuevas funcionalidades, no solamente lugares donde entra y sale en barco, se trafica exclusivamente con pescado. En fin, esto es lo que yo llamo el círculo virtuoso, es decir, se daban en el 2015, 2016, y creo que todavía hoy estamos en el mismo escenario, se dan las condiciones para efectivamente dar el salto de la pesca al patrimonio, e insisto, sin que esto signifique abandonar la pesca, ni muchísimo menos, y no solamente como un elemento de enriquecimiento, parece que le he dado, perdón. Entonces, las preguntas que nos hacíamos es, bueno, cómo crear un relato, cómo crear un hilo conductor, un significado que atraiga, que sea capaz de combinar los distintos elementos de esa cultura que entra en un proceso de crisis, pero que sin embargo tiene muchos elementos valiosos, que a mí es lo que más me enamora de la pesca, de lo que han hecho las familias del mar. La cantidad de elementos valiosos que contiene en su relación con la naturaleza, en su capacidad de sostenerse a lo largo del tiempo, en su capacidad de organizar las familias económicamente en unas situaciones muy difíciles, en su capacidad de ingenio para innovar técnicamente. A mí me parece realmente fascinante. Y creo que eso no es tan tenido en cuenta en las percepciones comunes acerca de las sociedades marítimas, ¿no? ¿Qué actividades de estas tradicionales incluso se pueden mantener o recuperar? No sé si estáis al tanto, pero en el Parque Natural de Bahía de Cádiz hay un proceso ahora mismo emergente de restauración de salinas. Las salinas fueron devastadas a partir de los años 80 y 90 por varios motivos. Uno era la dificultad económica de colocar la sal, pero no solamente ese fue el único factor, había otros factores políticos. Y ahora se han dado cuenta determinadas empresas, a partir de la colaboración de unos con otros, los ayuntamientos, de que las salinas se pueden convertir en otra cosa. Además de producir una pequeña cantidad de sal, se convierte en, bueno, aquí lo tenéis, porque Biomaris también trabaja un poco en esta línea, ¿no? Pero hay una emergencia bastante importante. Por lo tanto, recuperar actividades, conocimientos, artefactos de esa cultura que había entrado en crisis, cabe, desde mi punto de vista, merece la pena preguntarse si es posible, ¿no? Y esto se hace a través de una serie de principios de actuación. Para mí, muy básicamente, el equilibrio, que quiere decir, pues no poner todos los huevos en el mismo cesto. No podemos poner todo, igual que se pusieron de una forma equivocada todos los huevos en la industria, determinada industria pesquera vinculada a caladeros exteriores, en un momento histórico en que ya esos territorios litorales iban a recuperar su soberanía marítima. No se puede poner ahora todos los huevos en un determinado tipo de turismo. Esa es para mí un principio clave, ¿no? Equilibrio entre los distintos objetivos estratégicos. Equilibrio entre agencias, es decir, no podemos esperar tirar de la solapa al ayuntamiento, ni al gobierno de España, ni a la Junta de Andalucía, ni esperar que sean las empresas las que tengan una capacidad de innovación permanente, sino yo, por mi propia experiencia, me doy cuenta que cada vez más lo importante es crear espacios de interlocución, espacios de colaboración, espacios de inteligencia colectiva, donde uno y otro son capaces de crear, de poner en marcha nuevas actividades. Y hacerlo todo, para mí este es el principio clave, hacerlo todo desde la perspectiva local. Es decir, con el conocimiento, con la participación, con la transmisión de significados que se puedan hacer desde las entidades locales, ¿no? Digo esto para evitar este tipo de iniciativas que vienen desde fuera, como un helicóptero, como un paracaidista, sin tener conocimiento de cómo se palpa el ambiente
En tal lugar se evitan muchos problemas si se parte desde arriba hacia abajo. Y se trata de conjugar dos elementos fundamentales. Por una parte, la activación del patrimonio, y esto se hace con especialistas de patrimonio, pero también se hace con actores locales, como decía, con actores gubernamentales y también con actividad empresarial, con búsqueda de nuevas oportunidades de negocio, por supuesto, con el fortalecimiento del turismo o con la reorientación de la actividad de turismo para buscar nuevas formas turísticas que tengan que ver con la naturaleza, con la experiencia. El otro día, por ejemplo, participé en Barbate en una experiencia pionera que parece que se va asentando, que era el acompañamiento desde una embarcación que había sido un cerquero. Sales en un paseo en ruta y te pones junto a barcos pesqueros para contemplar qué tipo de faena están haciendo, y los pescadores se llevan allí un ratillo y te explican cuáles son sus problemas. Que en el caso de aquel día, pues los problemas eran la famosa alga asiática, que está haciendo muy difícil la actividad pesquera en toda la zona del estrecho. Bueno, esto se hace a través de un programa estratégico, no me voy a detener en ello, pero en esa investigación que hicimos, cuando se puso en marcha el Plan Director de Puertos, estoy hablando del año 2014-2015, generamos un instrumento, que al final no quedó en nada, y en el que seleccionamos Isla Cristina como lugar idóneo para poner en marcha una propuesta de patrimonialización a partir de la cultura pesquera. Y no seleccionamos Isla Cristina por cualquier cosa o por capricho. De hecho, hicimos un proceso de selección donde había varios puertos. Y en conversación con el responsable de puertos de aquel momento, pues nos dimos cuenta que de todas las posibilidades, la mejor de todas era Isla Cristina. Ahí tenéis los criterios. Había criterios territoriales de infraestructura, había criterios políticos institucionales y había criterios socioeconómicos y simbólicos. Lo de territoriales de infraestructura pues tiene que ver con la presencia que tiene el puerto, cómo está organizado, la vinculación con la ciudad, el hecho de que había infraestructuras ya en obsolescencia, que requerirían alguna intervención para renovarlas, para darle un nuevo sentido. Es decir, hacer de la necesidad virtud, que es una frase que emplearé después para entender un poco a Isla Cristina como sociedad. Había criterios políticos institucionales, sobre todo por la existencia de esas organizaciones locales, ya sean pesqueras, ya sean del patrimonio, porque el ayuntamiento ya venía desarrollando actividades de patrimonialización en aquella época. Y había criterios socioeconómicos. Isla Cristina es el puerto puntero de Andalucía, uno de los punteros de España. Y después la huella de la cultura marinera pues se despliega en muchos ámbitos, ¿no? Por todo eso, si utilizamos una técnica de checkpoint, Isla Cristina era clave. Lo que hacía falta era construir un relato, es decir, de todos estos elementos, y aquí hay infraestructura, hay sistemas de pesca, hay artefactos, hay salinas, hay carpintería de ribera, hay personas, hay arquitectura, hay todo un legado de documentos, de planos, de planimetría. Todo eso que digamos que son las pequeñas miguitas de pan que ha dejado la historia de Isla Cristina a lo largo de su trayectoria, ahora se trata de crear un relato. Y el relato, es lo que os decía, se construye desde el presente. Yo extraigo aquí algunas imágenes. Por ejemplo, no sé si el cursor se ve ahí, no. Bueno, ahí a la izquierda un boceto del padre Mirabén de un escudo de una heráldica de la ciudad que después se convirtió en la heráldica de la ciudad. Una de las casas señeras de los Infantes, que es señera no solo ya por ser de los Infantes, sino porque representa un modelo arquitectónico. Y hay que pensar, bueno, ¿y quién era esta gente que venía a Isla Cristina? ¿Por qué venía? ¿Qué inquietudes culturales? ¿Qué aportó?
pues, por ejemplo, se incorporó al Ateneo, dinamizó la vida de la ciudad, sirvió para que Blas Infante cambiara su perspectiva de Andalucía, que para él era una perspectiva muy agrarista, con el problema de la tierra. ¿Sirvió o no sirvió? Sirvió para que Blas Infante se planteara el problema de la situación económica de las familias trabajadoras, porque aquí tuvo que ver la penosa y difícil situación de muchas familias de las almadrabas, de la flota sardinera, etcétera, ¿no? Lo mismo os puedo decir de este señor, ¿no? De Roque Barcia Martí, que bueno, es una persona con un papel destacado en el pensamiento político, polígrafo, absolutamente inquieto, perseguido. Bueno, pues a partir de estos elementos se pueden ir construyendo determinados elementos, un relato, para que el que venga de fuera y el que vive aquí dentro empiece a mirar el que vive aquí dentro para que mire su historia y su sociedad de distinta manera, y el que venga de fuera para atrapar su atención, ¿no? O qué decir del hecho de que contéis con uno de los pocos periódicos locales, creo recordar que es de 1915 su fundación, tiene 100 y pico de años ya, y esto es prácticamente imposible en el contexto actual, ¿no? Más elementos, pues elementos que se han perdido de la industria salazonera y de conserva, la fábrica del Consorcio, la Punta del Caimán, aquí casa de pescadores de la zona de la Punta del Caimán, para dar este otro enfoque social de cómo vive la gente, no solamente de burguesía próspera con casas regionalistas de las que están aquí en el Paseo de las Flores, vivió la actividad pesquera de Isla Cristina, también vivió a partir del esfuerzo y sobre todo del esfuerzo de las familias trabajadoras. Aquí veis una maqueta del puerto. Sería muy bonito representar sobre una maqueta cuál ha sido el proceso. El puerto de Isla Cristina es extraordinariamente vivo. Se han ido incorporando elementos, se le ha ido ganando a la ría terreno en distintos momentos, respondiendo a las necesidades de la industria pesquera de cada hito, ¿no? Y sería bonito ver lo que uno ve hoy ya aquí como una especie de elemento prefijado y entiende que esto ha sido así siempre. Pues no ha sido así siempre, es resultado de un proceso. Y después elementos que tienen que ver con la construcción naval, con la diversidad de su flota, con la actividad acuícola, que ha dado cierta vida a una de las partes de la zona de marisma. Y también pues esta historia de amor, desamor que ha tenido la población con el entorno marismeño, se veía como algo negativo y sin embargo se supo convertir una gran parte de eso en zona de salina, en molinos mareales. Cuando las salinas se ponen en marcha, transforma la naturaleza y los pájaros vienen porque las aguas están más limpias, porque esos espacios están mucho más oxigenados. Solamente este ejemplo sirve para que la gente se dé cuenta de lo importante que es la acción humana bien orientada sobre los elementos de la naturaleza. Una salina es un elemento desde el punto de vista de la ornitología más rico que una marisma, como consecuencia de esas actividades de cultivo de peces y de cultivo de sal que se ponen en marcha en la salina. O, por supuesto, el tema de las fiestas, la importancia de la mujer, no solamente porque han sido la mano de obra con su saber, con su sudor, que han sostenido la industria salazonera primero y conservar después, sino porque también hubo experiencia de lucha sindical, quizás eso es menos conocido, y son elementos de la historia que no están patrimonializados y que se podrían patrimonializar. Hay que decir de la gastronomía. Aquí he puesto una fotografía de una de las comidas que organizaba José Antonio y Juan, de orejas de atún con papa en amarillo, o un pescado que a mí me tiene enamorado y que solamente se come en esta zona del litoral, que es la araña. La araña no se conoce fuera de aquí y sin embargo aquí es un pescado que se come y desde luego desde mi punto de vista un manjar exquisito, ¿no?
Bueno, esto lo tenéis ahí fuera, no me voy a detener mucho en esto. Construir un relato, pues aquí doy algunas ideas, por ejemplo. Isla Cristina ha salido adelante, a pesar de estar en una situación periférica, constreñida por poderes señoriales primero, después de dependencia administrativa que ella misma logra, después por el problema del monopolio de la sal, después el problema del tratado de pesca con Portugal, y siempre ha habido gente que ha sido capaz de poner en marcha soluciones. Por eso os decía antes, está el lema de la necesidad hecha virtud. Bueno, de hecho, el asentamiento original tiene que ver con el maremoto de 1755 y la definitiva emancipación política tiene que ver con una epidemia de cólera. Es decir, que si en algo son excelentes ejemplos, excelentes referentes los isleños y las isleñas, es en hacer de necesidad virtud. Esto también para cambiar un poco la imagen esta siempre de crisis y de derrotismo, ¿no?, que suele acompañar a los relatos de la actividad pesquera. Esta idea que os decía antes de ganar este espacio intermareal y ser capaces de construir un emporio industrial y un espacio urbano. Otro elemento de relato que yo subrayaría es la importancia de las migraciones. La pesca en Andalucía y en el resto de España también está fundamentada en muchos movimientos poblacionales, que son claves, porque a través de esos movimientos se transfiere conocimiento, nuevas técnicas, costumbres, forma alimentaria, léxico. Pues Isla Cristina es un buen epicentro, un buen ejemplo de esto, porque aquí se han concitado gente que ha venido de, por supuesto, los originarios de tantos pueblos de Cataluña, pero después gente de Portugal, después los propios isleños, eso es, y sobre todo en el ámbito de la almadraba, pero no solo, también en el ámbito de otras artes de pesca, han ido a otros sitios y han transferido esos conocimientos. Para mí Isla Cristina es ejemplar en este aspecto, ¿no? Y se podría construir un elemento, o sea, un discurso con esto. Aspectos sociales, tanto esa burguesía que se exhibe a través de esa arquitectura regionalista, a través del casino, el casino de los pobres como respuesta a esos casinos, pero también, bueno, la otra parte, la otra cara de la moneda. Esto generó tensiones sociales para que aprendamos de qué modo gestionar los periodos de crecimiento de riqueza para evitar tensiones sociales, destacar el papel de gente que normalmente no se tiene en cuenta, o de colectivos, por ejemplo, el papel de la mujer, como he dicho antes, o el papel de los trabajadores del mar, a las mujeres a las que me hacía referencia antes, ¿no? Y esto se hace, crear estos relatos, pues desde mi punto de vista se hace por un proceso como onda expansiva, como una piedra que se tira en el agua, a partir siempre de lo local, ya sea la comunidad de familias pescadoras, después la población local y después la población flotante, y territorialmente el puerto, el entorno urbano y el entorno fluvial marisma, incluso diría el entorno de más allá, porque Isla Cristina está muy vinculada a otros elementos del entorno que están más allá. La flecha del Rompido, Ayamonte, y otros espacios, incluso en Almadrabas, por ejemplo, está muy vinculada con el estrecho. Es poner de manifiesto cómo la singularidad de una localización no es solamente lo que ocurre ahí, sino que es fruto de una serie de transferencias, ¿no?, y de transversalidades. Y esto lo hicimos, pues, no me voy a detener en esto, y llevamos la experiencia, y lo hicimos en este documento que veis ahí. Construimos un atlas que lo podéis visitar, donde, bueno, recuperamos información de 14 o 15 puertos pesqueros, los que dependían de la Junta de Andalucía, y recabamos muchísima información a través de un trabajo de campo intensivo, ¿no? Y en particular hicimos un trabajo específico de Isla Cristina, que es el que aparece aquí representado. En el que intentamos, pues, reflejar un poco lo que yo resumidamente aquí os acabo de explicar. Esta es una iniciativa que está ahí y que se podría utilizar si se quiere,
Pero hay otras, y ahora me voy a otras iniciativas y otras experiencias, y con esto ya voy terminando, que se están poniendo en marcha en nuestra contemporaneidad. Esto que os digo del Atlas de Patrimonio de los Puertos, lo hicimos en el año 2015. Ahora os voy a hablar de otras cosas. Por ejemplo, la cofradía de Conil, a través de actividades de valorización de su pescado, acompañado de una serie de iniciativas para que la gente que vaya al puerto tenga la oportunidad de tener la experiencia de cuál es el proceso que permite la valoración de ese pescado. Y esto se difunde a través de una serie de herramientas. Otro ejemplo en el que también tengo la fortuna de participar es esto de las audioguías del mar, que es es una guía como la que tenemos en los museos, solo que la descargamos a través de como cualquier app en un teléfono móvil, en una franja territorial, que es esta que veis aquí, que es el frente costero entre Santipetri y el Cabo de Trafalgar. Pues ahí se hizo un trabajo también muy antropológico de campo para recabar testimonios de personas que nos hablaban de sus experiencias con el mundo del mar, sistemas de pesca antiguos y modernos, edificios, elementos de la naturaleza, para que tanto la población local como la población flotante, me refiero a la que viene de visita, tenga ese elemento que normalmente nos falta cuando visitamos un lugar y no lo conocemos. Que bueno, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué sería? ¿Y esto para qué sirvió? ¿No? Y esto, a través de estas app, pues no lo narra un especialista, sino que lo narra en primera persona gente que tuvo una relación directa con ese elemento, con ese barco, con esa pesquería, con esa torre vigía, con ese zona de marisma, etcétera, ¿no? Esta es otra posibilidad que podría ponerse en marcha aquí en Isla Cristina, ¿no? Donde los principios son estos que vengo diciendo. La colaboración con la población local sirve para que la gente tome conciencia, se sienta orgullosa de que han sido ellos, sus antecesores, sus familiares, su tía, su abuelo. Aquí colaboramos todos, gente que aporta, es muy importante aportar información, pero también aportar imágenes, financiación por parte de instituciones públicas, porque esto se hizo en el marco de un proyecto del Ministerio de Medio Ambiente. Y la idea es utilizar eso que es la cultura de pesca para generar elementos que nos permitan interpretar el territorio, a pesar de que la pesca ya no sea eso que era tan importante en el pasado, ¿no? Hay un pequeño documental que podéis buscar y que, bueno, explica un poco la cosa. Después también aquí una iniciativa en la que también participamos en Menorca, donde el gobierno regional hizo un esfuerzo muy importante para defender varias cosas. Yo no me voy a detener en toda la información que traía aquí preparada, pero resumo varias cosas. Una era, por ejemplo, los yauts de madera, que estaban siendo sustituidos por embarcaciones de fibra de vidrio. Entonces existe una serie de personas y también el gobierno local y provincial, insular se llama allí, asume como objetivo que estaría bien conservar algunas de estas embarcaciones, pero no como elementos de museo, sino como elementos que fuesen funcionales. Y esto se hace a través de una serie de ayudas específicas. Junto con ese objetivo está el objetivo de mejorar la gestión de las pesquerías que hacían estos yauts, que en concreto eran pesquerías con nasas para la captura de la langosta. Había ciertos problemas de falta de organización a nivel de los pescadores locales y la buena práctica consistió en poner en marcha una serie de encuentros para que efectivamente llegaran a una serie de acuerdos, como de hecho se lograron al final. Y el último elemento
que se utilizó fue la activación de la conciencia del consumo de pesca local y el compromiso de compradores locales y de algunos establecimientos locales de que lo que estaban traficando era producto local y que no te den gato por liebre y que no utilicen pescado que viene de otro sitio y te lo vendan, en fin, hacer una especie de compromiso de lo que se llama un canal de custodia alimentaria para que el consumidor, el comercializador y el productor siempre estén dentro de un mismo espacio en el que todos somos conocedores de lo que estamos consumiendo. Hay una iniciativa preciosa, si tenéis alguna vez la oportunidad de visitar el puerto de Palamós, os recomiendo que vayáis, se llama el Espacio del Peix, Espai del Peix, donde gente que ha trabajado como cocineros en los barcos pone en unas instalaciones que se han construido aprovechando las de la cofradía, una serie de recetas marineras, recetas de barcos, ¿no? Y al mismo tiempo que te permiten participar en la elaboración de la receta, te van contando el tipo de actividad pesquera, las vicisitudes de la vida de esa gente. Después tienen la suerte de que tienen en el entorno del puerto pues un excelente museo, que es el Museo Marítimo de Palamós, que es muy bueno. Y todo esto se ha hecho, también por supuesto visitas a la lonja, que es lo que veis aquí. Todo esto se ha hecho como consecuencia de eso que os decía antes, ¿no? La sinergia, que han participado antropólogos, biólogos, la organización pesquera local, el papel del ayuntamiento ha sido fundamental y la financiación, que normalmente viene de la Unión Europea. Y por último, la experiencia de turismo marinero de Xonia, de Estepona, que es una empresaria bragada donde las haya. Ella se felicita de no haber recibido nunca ningún euro de financiación pública. Bueno, independientemente de esto, a mí eso no me parece tan importante, aunque tiene un valor en sí mismo. Lo que sí ha logrado, porque ella pertenece a una familia marinera, ha logrado poner en marcha una serie de productos o servicios que va captando la mirada de la gente que va a la Costa del Sol, pero que ya está aburrida de simplemente ir a tomar espeto a la playa y tirarse al sol. Entonces tiene, como veis ahí, la ruta de los pescadores, los secretos del caladero. Ella además, como decía antes, como es del territorio y es de familia de marineros, pues tiene esta capacidad de diálogo directa, ¿no?, con los marineros. Tiene un proyecto precioso de aulas marineras, donde veis que los niños tocan el pescado, conocen las especies, empiezan a familiarizarse con cuáles son las primeras las técnicas de pesca, y algunos productos más específicos de algunas actividades muy características de allí, como es la captura del volador, que es un pelágico de estos que entra también en verano, como entran otros muchos pelágicos. Una vez que ya el atún abre la veda en el mes de mayo, pues vienen entrando distintos tipos de especies, ¿no? Reflexiones finales. Y ya recojo un poco vela, ¿no?, de todo lo que vengo diciendo, y con esta extraordinaria imagen de Ruth Anderson para la Hispanic Society de un copejeador sacando un atún de posiblemente una almadraba de Isla Cristina, bueno, posiblemente de Isla Cristina, lo que no está identificada creo es cuál de ellas. Esta foto es del año 1923, creo recordar. Pues bien, de todo lo dicho, hay que aprovechar el marco existente para poner en marcha otras iniciativas que disfruten de la pesca, de lo que ha significado la pesca y de otras actividades auxiliares, no solamente de la pesca extractiva. Y aquí ponemos énfasis en la salina, ponemos énfasis en la construcción naval, para crear otras actividades que vengan a enriquecer, no a sustituir, insisto, a enriquecer lo que ya existe. Y esto es posible porque ya, insisto, existe una expectación social. La gente ya se preocupa mucho por lo que come y no solamente, no funcionamos, no comemos fundamentalmente por el estómago, o
o comemos por las neuronas que tenemos en el estómago y en la cabeza. Y entonces toda aquella información que seamos capaces de generar acerca de lo que comemos es fundamental para que lo hagamos disfrutando más. Y imagina lo que se puede decir de un pescado. Un animal que nace en el medio marino y que a través de un complejo proceso aparentemente sencillo para quien lo hace y a través de un proceso de elaboración culturalmente muy consolidado te permite disfrutarlo, ¿no? Había un escritor catalán que decía que la cocina, el arte culinario era el paisaje en el plato. Pues si lo aplicamos al ámbito marino, pues la comida, la cocina marinera es el mar en el plato, y fruto de un proceso de apropiación y de conocimiento y de recetas y de saberes, que no os digo no son solamente del pasado, sino que están en una innovación permanente, como bien sabéis, porque hoy en día pues se lleva mucho lo de la innovación en la cocina, ¿no? Otro principio, que ahí lo podemos agrupar entre el 3 y el 4, colaboración y responsabilidad de todos los tipos de actores, los administrativos, los sociales, los económicos, pero siempre con la perspectiva local, siempre a partir de lo que puedan aportar la gente de los territorios, lo que llamamos el tejido local, y siempre con una perspectiva de colaboración. De hecho, todas las experiencias que os he pasado aquí brevemente, en síntesis, se caracterizan por eso, tienen una serie de elementos comunes, y que son los que veis ahí. Parten de lo local, parten de este tipo de procesos participativos, quiero decir, de colaboración. Son resultado, por lo tanto, de colaboraciones. Han sido capaces de generar un nuevo significado, un nuevo relato con algo que estaba ahí, y que puede ser un edificio antiguo, un espacio, un territorio con una serie de valores naturales, un sistema de pesca. Estaba ahí, pero ahora se pone en juego con una serie de significados que son novedosos, y también a través de nuevas herramientas, de nuevas prácticas. Por ejemplo, aquí tenemos una muestra de museográfica, ¿no? de cultura de la pesca, y que requieren siempre, de algún modo, un empuje por parte de la administración. La administración aquí puede hacer una labor de canalización, de búsqueda, de coordinación, que a mí me parece fundamental. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias por su atención. Sí. Muchas gracias por su conferencia, me ha parecido muy importante. Quería decirle a usted que eso de potenciar pues todo lo que está relacionado con la salina, con el pescado de estero, con la sal, parece que en Chiclana, por ejemplo, en los años 50, 60, 70 había una industria pues fuerte relacionada con la sal, con el pescado de estero, con unas celebraciones que se hacían del pescado a la teja, y aquello envolvía pues el vino, envolvía la cultura, y por allí pasaron pues gente tan importante como Antonio Gala y con muchísimos más, todos los años. Pero aquello se ha ido deteriorando, y cuando he hablado con la gente de las salinas, pues me decían que, claro, es que había puesto a la hora de potenciar los parques naturales, pues entonces, claro, decía, bueno, pues todas estas salinas pertenecen al espacio marítimo terrestre, y por consiguiente quiere decir que los dueños de estas salinas van a tener una concesión de 30 años para su explotación, pero al finalizar
periodo pues van a quedarse sin nada. Claro, con este aliciente, ¿quién es el que se embarca en una empresa, por ejemplo, para activar pues, todo lo que se puede, evidentemente? Y de hecho se debe de poder, porque ahora acaba de inaugurarse en Chiclana, en la salina de Santa Teresa, seguramente tendrá usted noticias, pues justamente lo que pudiera ser el paradigma de las posibilidades de una explotación de ese tipo. Pero claro, yo creo que entonces si dejan esa ley, pues lógicamente yo creo que va a ser un obstáculo para que la iniciativa privada se meta en este sentido. Después también he visto, que eso me llamó mucho la atención, que cuando aparece la piscifactoría con la creación de alevines, pues aparece en los caños de Santipetri un animalito que no sabían ni siquiera la denominación. Después dijeron que era el Fundulus heteroclitus. Pero yo puedo dar fe de la resistencia de ese pescadito porque lo tenía en un bote para pescar yo al vivo, lo robado, y lo tuve 6 meses metido en un cubo de agua a la intemperie sin echarle de comer y aquellos animalitos resistieron. Uno dice, bueno, ¿de dónde pudo salir estos animalitos? ¿Y qué relación había con que ya los esteros no pudieran alimentarse de los alevines de toda la vida de Dios, ¿no? Que a través de la compuerta entraban de los caños para adentro? Y claro, yo creo que para poder, bueno, no se diga después ya nada de lo que ha supuesto los robos que se hacen de la pesca, porque claro, eso también es un problema muy vital. Entonces, claro, yo no sé si esos grupos de trabajo pues han tenido en consideración esa legislación, porque es que con esa legislación yo creo que va a ser muy difícil reactivarlo. ¿Hay alguna otra intervención? Y ahora respondo o comento. Bien, este animal del cual usted habla, que mantuvo en un cubo, creo que podría ser una buena metáfora de lo que ha sido las personas isleñas, cómo han resistido durante tanto tiempo en unas condiciones tan adversas y han sido capaces de hacer construir un espacio urbano, una industria y una forma de vida. Y sí, tiene absolutamente toda la razón. Efectivamente, la política de parques naturales, de espacios naturales protegidos, que se puso en marcha por parte de la Junta, sobre todo en los años 80, con aquella ley de los espacios naturales del 89, es todo lo contrario, el modo en cómo se puso eso en marcha es todo lo contrario a lo que yo estaba explicando aquí. No se hizo, por lo tanto, desde abajo, no se hizo contando con los actores locales, con las personas que habían hecho sus dientes en el caso de las marismas, que en el barro, en el fango que constituye el suelo de la salina de los espacios marismeños. Y eso es un error que no solamente se puso de manifiesto en ese parque natural, sino que se puso de manifiesto en todos los parques naturales, también en los de sierra. Es un error que yo creo que progresivamente los gobiernos autonómicos están dándose cuenta de que deben cambiarlo. Y lo digo por propia experiencia, porque también estoy participando ahora, terminando un proyecto precisamente en parques naturales, y cuando hemos estado hablando con los responsables, con los técnicos, con los políticos, con aquellos que estuvieron al frente de esa política en los años 80, todos reconocen que aquello no se hizo bien. Y se trata de poner en marcha otras formas. Evidentemente, los espacios naturales, que son una figura jurídica, lo son porque se entiende que tienen una serie de valores ecológicos, pero ojo, también una serie de valores humanos, porque en todos esos espacios que definimos como naturales, que aparecen salvajes, el salvaje principal que está ahí construyendo, conformando y haciendo ese territorio es el ser humano,
Quiero decir que el ser humano está dentro de la naturaleza y ha sido un elemento clave para la construcción de ese espacio. Digo esto porque esos espacios, evidentemente no. Yo estoy de acuerdo en que haya una custodia de carácter público. Es decir, que la Administración, en tanto que esos espacios son de dominio público, que quiere decir son bienes y servicios con valores ecosistémicos, ambientales, sociales y culturales de primera magnitud, el Estado, como entidad, yo entiendo que debe tener ese papel de custodio. Ahora bien, papel de custodio no quiere decir expulsar ni limitar en el sentido de a los 30 años te lo voy a quitar. Pues debe funcionar a través de concesiones administrativas donde se pacten las condiciones y donde efectivamente la gente que quiera, algunos lo hacen por investigación. Hay una salina que se pone en marcha por un profesor de biología de la Universidad de Cádiz, porque lo utiliza como laboratorio al aire libre para, por ejemplo, investigar, no sé si ese pececito, pero sí para investigar otras muchas cosas. Hay gente que lo hace o personas que lo hacen por una iniciativa empresarial, porque han visto que si tú llevas allí a turistas a hacer talasoterapia y a enfangarlo y a ponerle un pescado a la teja, pues se gana dinero, mucho más dinero que con la sal antiguamente, ¿no? Entonces, creo que es un buen ejemplo el que acaba usted de poner para señalar por dónde debe ir. Y el hecho de que se estén recuperando todos estos espacios, el de Santa Teresa es el último, pero que yo conozca, se han puesto en marcha por lo menos 4 salinas en los últimos 10 años. Es un indicio de que la Administración ya está cambiando la perspectiva. Buenas noches, damos por concluida la ponencia de hoy. Gracias por la asistencia y nos vemos el martes que viene, que nos acompañará Aurora. Muchas gracias a todos y gracias a David.